Perfecto. Bueno, gracias Flor, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes posiblemente una visión diferente respecto de lo que uno piensa en relación a lo que es ciberseguridad, de lo que es tecnología en particular, que uno lo piensa desde un punto de vista como muy técnico, ¿no? Y en realidad, hoy por hoy, digamos, tenemos que pensarlo principalmente desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones en relación a cómo voy a integrar tecnología dentro de mi negocio, en cada uno de mis procesos de negocio en particular, y sobre todo, cómo esa toma de decisión puede favorecer o no, primero que nada, lo que está asociado a la protección del negocio en particular, y por el otro lado también de cómo favorece la gestión y el gobierno de la tecnología de acuerdo a las necesidades que tiene el negocio, ¿no? Porque hay también un enfoque que no hay que perder de vista dentro de lo que tiene que ver con la protección y el uso que le voy a dar a la tecnología, que está relacionado también en aplicarlo en una forma balanceada de acuerdo a lo que el negocio necesita principalmente, ¿no? Bueno, acá les dejo para que después puedan ver un poco cuál es mi perfil. Yo pertenezco a BDO, ¿sí? Soy el socio encargado de todo lo que tiene que ver con gobierno tecnológico y ciberseguridad. Y bueno, por eso un poco les quería acercar como esta visión diferente a lo que uno piensa en relación a la tecnología y a la ciberseguridad, ¿no? Con esta introducción que les hago tiene que ver con esta frase, ¿no? que está asociado a que se debe comprender y sensibilizar la dirección de las compañías en que los riesgos de IT no solamente tienen que ver con la gente de tecnología o con la gente de seguridad o de ciberseguridad, sino que hay que verlo como un riesgo estratégico, ¿sí? Que puede afectar al negocio y ese nivel de afectación inclusive que puede tener el negocio puede poner en riesgo todo aquello que yo había planificado tener como ganancias, ser más redituable, cumplir determinado tipo de objetivos frente a mis accionistas, etcétera, por una mala decisión, por así decirlo, respecto del uso de la tecnología dentro de mi negocio en particular, ¿sí? Para eso, y para que sea un poco más representativo, siempre muestro, este es un mapa de ataques, de ciberataques, de una empresa que se llama Kaspersky, que es una empresa de ciberseguridad conocida principalmente por lo que tiene que ver con sus antivirus y sus productos relacionados con la defensa de los activos tecnológicos, digamos, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá tiene que ver con ataques por segundo que están sucediendo en este mismo momento, ¿sí? Como bien dice el mapa, este es un mapa en vivo y estas detecciones de distintos tipos de ataques que están asociados con temas de ransomware, vieron que se trata del secuestro de datos, ¿no? Encriptan nuestros datos y nos piden un rescate, o ataques en donde intentan dar de baja de los servidores de una compañía, phishing, con el robo de datos personales, etc., ¿no? Entonces, esto es como para que tengamos en cuenta de que hoy por hoy, inclusive el paradigma relacionado con la ciberseguridad ha cambiado, ya hace bastante tiempo, inclusive les diría. Y ha cambiado de tal manera en la cual antes podíamos llegar a planificar de alguna manera cómo protegernos para prevenir del hecho de ser atacados. Hoy por hoy estamos siendo atacados segundo a segundo, como mostraba ese mapa que les indicaba, todos los días, en cualquier momento del día. Entonces,
como que se requiere un esfuerzo adicional, y ese esfuerzo adicional está básicamente planteado desde la necesidad de la gobernanza, desde la necesidad de la gestión de la tecnología, y esto implica tener los roles y las responsabilidades distribuidas en toda la organización. Ustedes piensen que, volvemos con lo que mostrábamos en el primer slide, este no es un tema que únicamente sea responsable alguien de tecnología, el gerente, el director de tecnología, o el gerente, el director de seguridad y sus colaboradores, sino también los usuarios, en el uso que le dan a la tecnología, en los cuidados que tienen que ver en relación a los datos, y también desde la dirección en qué decisiones tomamos en relación a nuestro negocio y el uso también de la tecnología en nuestros procesos. Esto es como para que ustedes tengan una visión de cómo es la escalada que pegó, digamos, los ciberataques en relación a la cantidad de ciberincidentes, ¿sí? Acá hay un material que le vamos a compartir más allá de esta presentación, en base a una página que armó una colega que se llama Marcela Pallero. Armé como un resumen en donde presento los principales ciberataques, los más relevantes que hubo en la Argentina, ¿sí? Para que ustedes también vayan teniendo por industria, por tipo de ataque, cuál fue el nivel de impacto que estamos teniendo. Y como pueden ver, fíjense cómo escaló del 2021 al 2022, sobre todo por el tema pandemia, ¿no? Con las cuestiones de el acceso remoto para poder trabajar, distintos tipos de herramientas que se fueron diseñando y que obviamente por una cuestión de tiempo, posiblemente no hayan tenido el tiempo necesario para probarlas, y eso obviamente generó de alguna manera distintos agujeros de seguridad que obviamente fueron aprovechados por los atacantes. Pero a medida que pasó el tiempo, no es que volvimos a los mismos niveles que, por ejemplo, estábamos en el 2017-2018. Esto se mantuvo porque, de alguna manera, las compañías, si bien han ido mejorando sus niveles de seguridad, todavía, digamos, necesitamos estabilizarnos desde el punto de vista de gobierno y de gestión. Hoy por hoy, una de las cosas que nosotros más vemos en relación a las auditorías que hacemos, ya sea a nivel de procesos, de estados contables, auditorías de ciberseguridad, ¿sí? Y no importa en qué tipo de industria, todavía hay muchos desvíos a mejorar relacionados con la gobernanza en sí, ¿no? También, y en base al último, ahora estamos desarrollando el que va a ser para el 2025, ¿sí? Pero nuestro último informe de riesgos nos ha determinado de cómo escalaron, inclusive respecto del riesgo regulatorio, el temor que tienen las distintas empresas en las cuales hemos consultado a sus directores respecto del tema del riesgo regulatorio, sobre todo en lo que está asociado a lo que es privacidad de datos, ¿no? Y también un detalle importante, sobre todo con el tema del uso de tecnología emergente, ¿no? Como que las empresas entraron en una vorágine de ansiedad de querer utilizar inteligencia artificial en cualquier cosa, digamos, en cualquier oportunidad que tengan dentro de la compañía. Y la verdad que esto se han dado cuenta, sobre todo en base a algunos incidentes que vamos a estar viendo también, de cuál es el nivel de impacto en el mal uso de la inteligencia artificial, en donde ese mal uso no tiene que ver solamente con un tema del resultado que yo pretendo obtener utilizando la inteligencia artificial, sino, por ejemplo, en volcar datos confidenciales de la compañía o datos personales en sí, en donde, por ejemplo, les ha causado problemas relacionados con juicios millonarios en sí por no cumplir, por ejemplo, con la regulación de protección de datos personales de la Unión Europea, que es de cumplimiento a nivel global, que es GDPR, ¿sí? Que seguramente lo conocen.
Por eso también van a ver estos porcentajes, digamos, ¿no? En donde cómo ha disminuido, fíjense, un 59% el hecho de ver a la inteligencia artificial como una oportunidad, teniendo en cuenta esta preocupación, digamos, ¿no? Sobre los temas de aspectos regulatorios. Y esto un poco lo que les decía, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? Y cómo es que tengo que tender, de alguna manera, esta red de contención frente al uso indiscriminado de la tecnología. En base a políticas, o sea, yo voy a poder minimizar mis potenciales riesgos en base a construir las políticas necesarias, publicarlas y capacitar a la gente para el hecho de no solamente el buen uso de la tecnología, para lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, la protección de los activos de información que tiene la organización, ¿sí? Y a su vez capacitando y concientizando en cuál es el tipo de comportamiento que se espera de parte de todos los miembros de una organización, de acuerdo a su rol y a sus responsabilidades respecto de estos temas que mencionábamos. Lo otro que hace a la gobernanza también es el hecho de tener los roles y las responsabilidades adecuadas, no únicamente dentro de los ambientes de tecnología o de ciberseguridad, sino también en cada una de las áreas de negocio en particular, en donde, dependiendo del tipo de industria, puede llegar a ser un poco más común, por ejemplo, tener un dueño de datos que sea capacitado en forma adecuada y que genere de alguna manera un proceso continuo de revisión de la información de cada una de las áreas de negocio, ¿sí? O de su propia área de negocio, porque hay un dueño de datos que normalmente es el gerente o el director de un área, en donde a su vez, por ejemplo, tiene delegados que lo acompañan y lo ayudan en esta gestión en particular. También el hecho de, además de las políticas, que estas políticas se traduzcan en normativas relacionadas con el cumplimiento de no solamente lo que hablábamos a nivel regulatorio de los datos, sino también el cumplimiento interno, ¿sí? El control interno que requiere toda organización, y a su vez, digamos, el hecho del cumplimiento de sus propias políticas. Y también el hecho de que a partir de estas tres cosas que estamos mencionando, yo pueda ir construyendo dentro de la organización en forma metodológica una predisposición a la resiliencia, digamos, ¿no? En donde yo pueda tener, tanto desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de cumplimiento y de tratamiento de la tecnología, un aseguramiento a partir de lo que es la continuidad de negocio, y no solamente teniendo en cuenta que necesito un DRP o un BCP, digamos que son los planes de continuidad que tengo como respuesta frente a una contingencia, sino que ya desde los procesos operativos yo esté pensando en la continuidad, ¿no? Les doy un ejemplo que creo que es el más gráfico, después lo vamos a ver en algún momento, un slide, pero por ejemplo dentro de la gestión de proyectos, yo cuando estoy desarrollando y cuando estoy diseñando un proceso, un servicio, ya sea de negocio o tecnológico, una de las cosas que tengo que ver mientras lo estoy construyendo es qué otros recursos adicionales podría llegar a necesitar si ese servicio o ese producto que estoy construyendo se ve impactado negativamente por algún tipo de incidente que haga que no pueda continuar brindando ese servicio o proveyendo ese producto, digamos, ¿no? Entonces, si ya ahí lo pienso desde el principio, voy de alguna manera a estar más cubierto y voy a empezar a generar esa resiliencia que les comentaba, ¿no? Acá, por ejemplo, en los temas de privacidad de datos y cómo puede llegar a impactar desde el punto de vista de la ciberseguridad, del uso de la tecnología, fíjense, en la economía de la compañía, ¿no? Acá algunos ejemplos. En el caso de TikTok,
por una mala recopilación de datos y haber quedado expuestos al no haber hecho un buen uso a partir de su aplicación tecnológica, etc., sufrieron con una multa de 345 millones de euros, de acuerdo a lo que lo ha juzgado la Comunidad Europea en relación a lo que es GDPR, ¿no? Tenemos otro caso como el de Amazon, por ejemplo, ¿no? En donde también, y acá van a ver que, vieron que cuando entran a alguna página web es obligatorio que nos pregunten si aceptamos o no las cookies que se generan en la navegación de cada página. Para aquellos que por ahí no están tan al tanto, lo que se llama cookie es como un repositorio de datos que se va generando en base a lo que yo voy navegando dentro de esa página. Seguramente habrán visto de que cuando empiezan o quieren buscar, no sé, de comprar una heladera o hacer un viaje a un determinado lugar o contratar un hotel para un viaje, casi en forma automática les empiezan a llegar correos o pop-ups dentro de otras páginas, etcétera, que les ofrecen eso. Bueno, esa información se obtiene a partir de estas cookies y obviamente, si yo no doy mi consentimiento para recibir esa información, y no es tanto por el hecho de recibir, sino por el uso que hacen de los datos míos de navegación, obviamente eso está prohibido y estas compañías han sufrido este tipo de multa. El riesgo que hay en relación, desde el punto de vista de tecnología, en relación a lo que tiene que ver con la privacidad y que me puede afectar en este sentido, tiene que ver con, por un lado, y por eso hablamos de concientización dentro de la organización, ¿no? El falso entendimiento en relación a la privacidad, que yo esté aplicando medidas de seguridad para lo que tiene que ver con seguridad de la información, ciberseguridad, etc., no quiere decir que esté aplicando medidas que me aseguren la privacidad de los datos. El concepto es que seguridad de la información, ciberseguridad, protege los datos desde el punto de vista de confidencialidad, disponibilidad e integridad de esos datos. Y lo que es privacidad protege la identidad de las personas que son dueñas de los datos personales, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, hay que tener bien en cuenta esto para poder concientizar inclusive a aquellos que trabajan en las áreas de tecnología y de ciberseguridad. Por eso la falta de campañas a nivel de lo que tiene que ver con protección para estar protegido frente a ataques de ingeniería social, puede ser ataques de phishing, pueden ser ataques telefónicos, ¿sí? En muchas oportunidades, o por WhatsApp, habrán escuchado de que te pueden llamar por teléfono para este tipo de situaciones, etc. El desconocimiento, la falta de compliance, esto que les comentaba, la inexistencia de políticas que me aseguren el hecho de gobernar y de manejar la tecnología en forma adecuada, y también la falta de sensibilización respecto de cómo exponemos los datos biométricos, ya sea propios de nuestros colaboradores, como por ejemplo la huella digital para poder acceder a algún espacio físico a través de un control de acceso, o por ejemplo, si mi compañía es un banco y yo tengo en el home banking de la empresa que el cliente pueda ingresar con el escaneo de la cara, por ejemplo, que ya es bastante común, yo tengo que proteger ese dato biométrico, ¿sí? el dato facial, dentro de los servidores o los centros de almacenamiento en donde estén resguardadas esas bases de datos. Acá un detalle para que ustedes tengan en cuenta el nivel o lo que todavía nos falta a nosotros como país, crecer y madurar un poco más en relación a estos temas. GDPR asume una multa, y habrán visto los montos en el slide anterior, de entre el 2 y el 4% de la facturación anual, o entre 20 y 40 millones de euros, dependiendo del tipo de ataque, y esto, como habrán visto, puede escalar también teniendo en cuenta el alcance que ha tenido el ataque en relación a las personas. Bueno, en Argentina
a partir de un ataque de ransomware, en donde hubo datos personales involucrados, que sufrió esta empresa de retail, la multa fue de 290.000 pesos. ¿Sí? O sea que verán ahí un poco también cuál es la diferencia en sí, en donde más allá del peso regulatorio, una de las cosas que tenemos que prever principalmente es nuestra reputación y cómo puede llegar a afectar desde el punto de vista legal desde mis clientes que puedan llegar a ejecutar algún tipo de acción en particular. Tener cuidado respecto del uso indiscriminado que hay hoy de las distintas plataformas o medios tecnológicos. La omnicanalidad quiere decir el hecho de poder acceder, por ejemplo, a una plataforma de software desde cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo, en donde uno de los principales riesgos que hay en eso es, más allá de los dispositivos en sí, en cómo también manejo mi identidad digital dentro de estas cuestiones, ¿no? Y cómo gestiono lo de los demás, mis clientes, mis colaboradores, etc. Esto también promueve lo que tiene que ver la fuga de datos y, sobre todo, en esto que mencionábamos, la importancia de establecer requisitos que estén relacionados con la protección de la privacidad en particular, ¿no? Y en el uso, acá hay un ejemplo, ¿no? En el uso de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, hubo ya incidentes, tanto en la versión paga como en la versión gratuita, ¿no? Que este es un tema que hay que tener en cuenta, en donde se han filtrado datos que utilizaron algunas compañías, una de ellas que tuvo una alta multa respecto de esto es Samsung, en donde volcaron información, como les decía antes, confidencial, tanto de la compañía como de sus clientes, a partir de una intención de mejora de contratos, creo que era el motivo, y eso se filtró al espacio, digamos, ¿no? Y por ese motivo también tuvieron una alta multa respecto de los temas regulatorios. Todo esto y en base a, y por qué les decía el tema de, digamos, de la toma de decisión, ¿no? Porque yo, como directivo de una organización, lo primero que tengo que establecer, lo que voy a revisar, es qué estrategia de negocio voy a utilizar para poder brindar a los accionistas los resultados que ellos esperan en particular, ¿no? Y acá hay dos indicadores. Por un lado está en cómo poder mejorar mi rentabilidad, por ejemplo, a partir de la automatización de mis procesos internos. En el caso de esta automatización, obviamente lo voy a hacer en base a tecnología y por eso Gartner, una de las cosas que nos venía mencionando, es que en el transcurso de este año se va a llegar a automatizar por lo menos el 80% de los procesos de la mayoría de las organizaciones, ¿no? Con lo cual, esto eleva muchísimo la dependencia desde el punto de vista tecnológico y a su vez también se prevé, y esto es algo que comentó el Foro Económico Mundial, que está hablando mucho, a pesar de no ser una entidad tecnológica, mucho de tecnología y de ciberseguridad y de cómo impactan las compañías. Esto está bueno que vean por ahí algunos artículos que hay en la página del foro. Ha previsto de que el crecimiento económico que prevén los directores en particular de sus organizaciones alcanza al 60%. Entonces, no solo hay una dependencia desde el punto de vista operativo de la organización, sino que hay una dependencia desde el punto de vista de la expectativa de crecimiento de las compañías, que si yo esto no crezco en forma adecuada, teniendo en cuenta el contexto de mi organización, desde el punto de vista de madurez, desde el punto de vista de la cultura, de entender de la cultura interna que tiene la organización a nivel tecnológico, esto me va a volver como un boomerang. ¿Sí? Me voy yo mismo a generar los propios riesgos. ¿Por qué? Porque voy a estar aplicando tecnología para poder responder a mi estrategia de mercado, poder diferenciarme en el mercado, pero si yo no tengo en cuenta cuál es la actualidad de mi estrategia tecnológica
implementada en mi organización y cómo esto puede afectar a mi estrategia de cumplimiento, seguramente el plan de negocio, que es lo que va a mover y va a generar mi plan de tecnología y de ciberseguridad en base a los recursos que necesito para poder llevar adelante el plan de negocio, va a tener demasiados riesgos relacionados con la obtención de objetivos, pensando en que en algún momento, por no haberme protegido o no haber utilizado adecuadamente un recurso tecnológico, puedo llegar a ser atacado por un ransomware, puedo llegar a ser atacado por algún tipo de medio a nivel de ingeniería social, o algún otro tipo de ataque tecnológico, digamos, ¿no? Por eso es importante entender que cuando yo tomo la decisión de involucrar tecnología en un proceso para poder mejorarlo, lo primero que tengo que revisar simplemente, entre comillas, es el hecho de saber si mi organización está preparada. No solamente desde el punto de vista de comprar lo mejor en tecnología, sino también en entender si las personas que van a administrar, utilizar, implementar, controlar, es muy importante la parte de auditoría en esto, ¿no? También la gente de control tiene que estar actualizada en esto. No está, digamos, teniendo obsolescencia tecnológica, ¿no? Obsolescencia tecnológica no solamente tienen o se debería de ver desde el punto de vista del hardware o del software, sino también de las personas, que yo tengo que ir actualizándolas. Acá, a lo que me lleva esto es a poder, como habrán visto en el slide anterior, yo alineo mi plan de negocio con lo que tiene que ver con el plan de tecnología. O sea, la gente de tecnología y de ciberseguridad necesita conocer el plan de negocio. ¿Para qué? Para poder entender cómo se va a alinear en un Kaplan como este entre los objetivos de negocio y con qué le va a responder a partir del plan de IT a cada uno de esos objetivos, cómo lo va a apoyar en particular. Porque en realidad un plan de tecnología se desarrolla de esa manera, en función de lo que el negocio requiere desde el punto de vista tecnológico. Y esto, como les decía recién, a lo que me ayuda es a poder alinear necesidades del negocio con las necesidades de los procesos tecnológicos para poder responder a los objetivos de negocio en particular. Este enfoque yo lo he llamado hace algunos años cubo de gobierno tecnológico. ¿Por qué? Porque como estuvimos viendo en el transcurso de estos slides, yo lo que tengo son 3 lados de un cubo en donde lo primero que tengo que entender es el entorno, en donde voy a gestionar y voy a gobernar la tecnología. Es fundamental entender esto de cuál es mi nivel de madurez, la cultura interna de la organización, cuáles son los requisitos regulatorios, contractuales y legales que tiene la compañía para saber qué recursos de tecnología voy a estar aplicando. Y además cuál va a ser el grado de innovación necesario de ese momento y saber a dónde quiere llegar la organización a lo largo del tiempo para ver de cómo ir creciendo con esa tecnología. Y el tercer lado del cubo lo voy a manejar a través de la gestión. Necesito roles, responsabilidades, un marco normativo, establecer políticas y procedimientos que me ayuden a gestionar esa tecnología para responder al entorno que he conocido de mi organización. Esto no es ni más ni menos a lo que habrán sentido nombrar bastante en estos últimos años, pero que es un concepto que no es nuevo, ¿sí? Que se llama arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial básicamente es el hecho de alinear objetivos de negocio, o mejor dicho, objetivos de tecnología y de ciberseguridad con los objetivos de negocio, y de la misma manera establecer a partir de esto una estrategia relacionada con riesgos tecnológicos que también son riesgos del negocio. Por eso tienen que estar alineados con lo que es la parte de control interno. El entender la arquitectura empresarial desde este lugar me ayuda a que yo pueda establecer, a partir de la auditoría interna o el monitoreo y los controles que se hacen desde el punto de vista de las áreas tecnológicas, ya sea IT o ciberseguridad, las medidas necesarias
para poder asegurar el compliance digital que tengo en la compañía para poder responder a mis requisitos como organización. Y esto se traslada reputacionalmente hacia mis clientes, hacia el mercado, en la confianza digital que yo tengo en de mi organización como imagen hacia el público en general, digamos, ¿no? Por eso es importante, y en esto que también tenemos que conocer, más allá de que no estemos dentro de un área tecnológica, y fíjense la importancia y el peso que tiene para las compañías tener esta visión, que ya desde COSO, como marco de control interno, primero, ha planteado en la segunda línea de defensa que seguridad de la información es una de las gestiones que tiene que tener en cuenta una organización para poder tener bien gestionados sus riesgos en relación al cumplimiento y en base a controles, ¿sí?, sobre la primera línea de defensa que tiene que ver con la gestión y el monitoreo, ¿sí? Y en donde de alguna manera COVID 2019, que es un framework para el gobierno de tecnología, que toma las distintas, podríamos decir, las mejores partes de distintos estándares, ¿sí? ISO 27001, ISO 20000, algunas regulaciones, etcétera, para poder establecer gobierno y control de la tecnología, ¿no? Y COVID 2019, orientado y mirando a COSO desde el punto de vista de control interno y para poder atar de alguna manera el gobierno corporativo con el gobierno de tecnología, distribuye en cada una de las tres líneas de defensa las distintas actividades, digamos, o los distintos procesos principales para poder alinearse e implementar esto, ¿sí? Esto, como para que ustedes tengan un resumen, sería como la organización desde el punto de vista corporativo establece metas de negocio, ¿sí? y establece dashboard, tableros de control para poder ir midiendo sus metas de negocio, lo que hablábamos antes respecto de la estrategia y el plan de negocio en particular, pero también, como saben, necesito llevar adelante mis cuestiones de conformidad y ahí es donde entra este marco de control interno y sus documentos que son los ERM, que es el Enterprise Risk Management, que se publican generalmente mensual o bimestralmente, ¿sí? En donde ya, digamos, esas publicaciones le llegan a la mesa de los directores y ya desde el 2015, 2017, se habla en la mesa de dirección y dentro de estos documentos de COSO de lo que son los riesgos de ciberseguridad y los riesgos tecnológicos, ¿no? Y eso es lo que yo les comentaba, que COVID 2019 e inclusive su hermano o su par, que es la ISO 38500 desde el punto de vista de gobierno tecnológico, es lo que toma para poder bajar de alguna manera desde el punto de vista de tecnología en la organización a través de distintos estándares toda esta metodología a nivel de procedimientos y procesos de gestión que incluyen a nivel de ciberseguridad también otro tipo de estándares como los de la NIST, ¿sí? NIST es una entidad del gobierno de Estados Unidos que publica normas y estándares relacionados con el gobierno de tecnología y ciberseguridad, que se pueden entrar en forma gratuita a nist.gov, perdón, nada más. Y también tienen la ISO 27032, digamos, como referente, estándar referente a nivel de ciberseguridad, ¿no? La NIST, los documentos los pueden descargar gratuitos. En el caso de la ISO vende este tipo de documentos, ¿no? Acá simplemente como para hacer un repaso rápido o un enfoque rápido de un ejercicio que hemos hecho relacionado un poco con esto, ¿no? También como para que vean que esto que comento no tiene que ver simplemente con un tema teórico, sino que es netamente aplicable, digamos, ¿no? En donde una de las cosas que hicimos fue tomar un área de seguridad
de una entidad, en este caso era un banco, ¿sí? En donde lo primero que hicimos fue esto, ¿no? Entender, ver de cómo alinear seguridad con el negocio. Por el otro lado, también definir y revisar, primero revisar cuáles eran las definiciones de puesto que tiene la organización y ver si están debidamente, digamos, alineadas con el rol que ocupa y lo que requiere el negocio en particular. A partir de esto se fue generando, digamos, un entregable final que tenía que ver con el manual de organización y funciones, teniendo en cuenta procesos, los roles y responsabilidades. Y de alguna manera, con este ejercicio, una de las cosas que hicimos fue, en base a las líneas de defensa que les comentaba recién, poder identificar cuál es el rol que ocupa cada persona dentro de esta organización y cuál es su responsabilidad dentro de las líneas de defensa de la compañía, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con lo que les comentaba antes, la gestión de proyectos, es importante entender cuando estoy diseñando el servicio o el producto, entender cuál es el modelo de negocio para el cual va a estar aplicado, para poder, por un lado, identificar qué riesgos conocidos ya tengo, desde el punto de vista, por lo que es el tema nuestro hoy, respecto de la tecnología que estoy utilizando, involucrada dentro del proyecto, digamos, Por ejemplo, yo podría automatizar o tercerizar una parte de mi proceso de negocio a partir del uso de una solución de nube en donde tanto el sistema operativo, la base de datos y las aplicaciones estén administradas por un tercero que es el que me ofrece el servicio de nube. A eso se llama SaaS, ¿sí? Que es Software as a Service, ¿sí? Una cosa es si yo ya vengo contratando ese tipo de servicios, ya hay cosas que las tengo conocidas, puede llegar a haber algún riesgo nuevo teniendo en cuenta la particularidad del proveedor, y otra cosa diferente es si es la primera vez que lo voy a utilizar. Imagínense, en la segunda instancia hay un montón de riesgos nuevos que tengo y también hay distintas cuestiones en las cuales no solo tengo que capacitar a quienes van a administrar y operar ese servicio en esas cuestiones o a los usuarios que lo van a utilizar, sino que también tengo que preparar a la gente de auditoría, que es la que va a estar de alguna manera controlando de que este servicio que estoy generando con la ayuda de un tercero, en donde ya ven que un proveedor ya deja de ser un proveedor, es un socio mío en la obtención de un resultado en un proceso determinado, no termina generando o problemas regulatorios desde el punto de vista del control interno, o no termine siendo un riesgo inclusive a la continuidad de negocio en particular, ¿no? Por eso vemos después en la parte de diseño que no solo tengo que ver temas de capacidad y disponibilidad, sino también temas de seguridad y de continuidad. Y es muy importante en este sentido que auditoría también participe dentro de lo que es la gestión de proyectos, porque no solo nos va a dar su mirada de riesgos, sino que también necesita alimentarse de en qué capacitarse. ¿Para qué? Para que ya desde la gestión de proyectos yo pueda establecer y construir un entorno auditable. Si no, piensen ustedes que una aplicación al momento de salir a la luz, por así decirlo, va a tener un periodo oscuro, ¿sí? Va a ser un agujero negro en donde yo no voy a estar preparado para tener un plan de respuesta frente a un incidente si sucede algo con ese servicio, ¿sí? que voy a estar disponibilizando a los usuarios, ¿no? Por eso van a ver en varias regulaciones, inclusive en lo que tiene que ver aquellos que conozcan las normativas del Banco Central, por ejemplo, cuando se publicó la 7724, con la última actualización y el texto completo, que es la 7777, van a ver que
hay una responsabilidad desde el punto de vista del liderazgo, tanto de la dirección como de la alta gerencia, no solamente en impulsar y tener un nivel de supervisión respecto de estos riesgos para tener contenido el nivel de impacto, sino también desde el punto de vista de la alta gerencia, la responsabilidad que en los principales proyectos que tiene la organización, en donde pueden afectarse procesos críticos de negocio, asegurar de que se siga este proceso en particular para asegurar la seguridad desde el diseño, ¿no? Este es el concepto de seguridad por diseño que lo deben haber visto de en alguna otra presentación o lo deben haber leído en algún estándar, etc. La seguridad por diseño nace cerca de los años 2000 en particular, teniendo en cuenta ya, digamos, toda la evolución de lo que es, Big Data, el Machine Learning, etc. Y ahora se profundiza más, ¿no? En general. Esto lo que me permite es que yo pueda ir madurando en controles desde el punto de vista de la gestión de proyectos y después ir alimentando también con estos planes de respuesta que tuve que ir creando porque tengo riesgos nuevos, etc. Lo que tiene que ver con otras gestiones que se van sucediendo en forma operativa y en paralelo, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de incidentes, la de riesgos y la continuidad. En donde acá es donde estoy generando, digamos, los planes de respuesta que después podrían llegar a ser utilizados frente a algún tipo de incidente, y la combinación de estas dos cosas es lo que me hace a que la compañía sea más resiliente y pueda prever mucho más sus temas de riesgos, digamos, ¿no? Incluyendo en lo que tiene que ver con el uso de tecnología por áreas que no son tecnológicas. Ustedes saben de que hoy por hoy cualquier área de la organización, cualquier área de negocio de la organización, no necesariamente la gerencia de IT o la dirección de IT, puede comprar tecnología. Y eso, en el caso de no estar controlado, no estar normado a partir de una política y no tener un control periódico y un proceso de revisión previo a la compra por parte de las áreas de tecnología y de seguridad, se llama Shadow IT. El Shadow IT o el IT en las sombras también es un concepto que no es nuevo, pero se fue profundizando en la medida en la que todos tuvimos mayor acceso a la tecnología. Y fíjense ustedes los niveles de porcentajes que hay en riesgo frente a la automatización y a la implementación del aprendizaje automático, ya sea Machine Learning o la utilización de inteligencia artificial, y lo que tiene que ver también con el acceso remoto a la tecnología en particular, en donde frente a este tipo de necesidades que tiene la organización, fíjense qué número estruendoso, ¿no? Sobre cada 1000 servicios de nube que se han contratado, solamente 100 son conocidos por las áreas de IT. Con lo cual esto nos expone exponencialmente, perdón, valga la redundancia, frente a lo que tiene que ver con los ataques en sí de ciberseguridad, ¿no? Porque son puertas abiertas que voy dejando. Por eso, una de las cosas que se afirma acá a partir de esta consultora, que también hizo su propia encuesta, tengo dos visiones respecto del riesgo tecnológico en particular. Uno, relacionado con los ataques, por no estar protegido en forma adecuada. Y el otro gran impacto que hay desde el punto económico y financiero hacia la organización está relacionado con la alta dependencia tecnológica que tenemos hoy por hoy para llevar adelante nuestros procesos de negocio. Acá, como para que tengan una idea, en el caso de Maersk, tuvo a partir de su ciberataque, de un ciberataque que tuvo a su operación de comunicaciones de los barcos. De hecho, los barcos quedaron varados en el océano durante un periodo de tiempo que le provocó pérdidas de entre 171 y 256 millones de euros, ¿sí? Por un ciberataque que recibió. Y en el caso del puerto de Barcelona, que estuvo una semana sin poder acceder a 6 días, ahí dice, estrictamente,
sin poder acceder a sus sistemas, dejó inoperativo no solamente al puerto, sino también a quienes lo utilizaban, ¿no? Las empresas que están ahí. En estos casos, sobre todo en el caso que mostramos acá de SolarWinds, que es una empresa proveedora de servicios tecnológicos, afectó a más de 800.000 clientes cuando fue atacado. Esto nos deja la pauta de que tenemos que conocer también a nuestros terceros. Nuestros terceros tecnológicos son un riesgo para nosotros desde el punto de vista económico y financiero. Y acá para eso la British Standard publicó oportunamente, a partir de haber detectado de que solamente se conoce o se tiene o se recopila el 15% de la información necesaria de un proveedor para poder asegurarnos de que ese proveedor es seguro, ¿sí? Publicó un estándar que es la PAS 7000, que está buena para poder ver y revisar todos los temas relacionados con control desde el punto de vista corporativo a lo que tiene que ver con proveedores. Sobre todo me conviene hacer ese ejercicio cuando están vinculándose con nuestros procesos críticos a nivel de negocio, ¿no? Por eso lo que se recomienda desde ese lugar son normas y procedimientos que me permitan administrar a mis proveedores en todo el ciclo de vida del tratamiento, establecer primero, antes de firmar un contrato, hacer un relevamiento de confianza de ese proveedor, en donde tendría que cumplir por lo menos con el mayor porcentaje posible de mis políticas de seguridad, a nivel de gestión de tecnología, etc. Tengo, para poder administrarlos, que tener un inventario de mis proveedores, identificando el servicio que me dan, calificando no solamente el proveedor, sino también identificando cuál es el nivel de criticidad del servicio que me presta en relación al proceso en el que participa. Sobre todo en estos temas, como les decía, de los servicios SaaS, en donde posiblemente el proveedor esté siendo el 50% o más de mi proceso crítico. Otro tema podría llegar a ser, en el caso de laboratorios, por ejemplo, que completan de alguna manera, o cualquier otro tipo de compañía que distribuya productos, que completan su proceso comercial con la subcontratación de una empresa de logística, en donde también utiliza obviamente tecnología, y ahí es más complicado porque tiene un enlace directo con el ERP mío, porque posiblemente esa empresa de logística facture por cuenta y orden mía para poder distribuir la mercadería, y obviamente una de las cosas que necesita es saber la información de mi ERP, ¿no? Por eso también el tema de acuerdos con respecto a responsabilidad en los datos, monitorear en forma continua y como mínimo anualmente este nivel de cumplimiento, y por eso también a esas revisiones que normalmente se hace desde el punto de vista del proceso funcional o a nivel de revisión de contrato, incluirle auditorías de ciberseguridad y de cumplimiento, ¿no? de implementación de políticas a nivel de tecnología. Este es el ejemplo que les comentaba recién, ¿sí? En donde a partir de recibir un ciberataque, mi proveedor, que a su vez está conectado posiblemente a mis sistemas, por eso hay que ver con la gente de tecnología de cuál es la forma más segura de poder generar esta transmisión de datos, qué es la que necesita mi proveedor para poder trabajar, puede llegar a ser un riesgo desde el punto de vista tecnológico y puede afectarme desde el punto de vista operacional, con lo cual me perjudica económicamente y a nivel reputacional, y también me puede perjudicar desde el punto de vista regulatorio, porque no deja de ser un riesgo material. Imagínense cómo impacta esto en lo que son auditorías de estados contables, y mucho más si estoy cotizando en Bolsa de Nueva York con respecto al cumplimiento SOX, digamos, ¿no? Entonces hay en estos temas que tener cuidado, digamos, e implementar los controles necesarios, porque ya ahora, y a partir, vieron que yo les comentaba en unos slides atrás, el caso de SolarWinds. Bueno, el caso de SolarWinds fue emblemático desde el punto de vista de cómo se elevaron las penalizaciones respecto de la regulación SOX por parte de la SEC.
Esto fue en el año 2023 y la SEC, que es la entidad que regula las actividades para lo que es la Bolsa de Comercio de Nueva York, en base a este ataque que sufrió SolarWinds, porque obviamente dentro de sus 800.000 clientes que afectó, el número es literal, ¿sí? No es un supuesto, había muchas empresas que cotizaban en Bolsa de Nueva York. Entonces, elevó las penas, por un lado, respecto de los temas tecnológicos, y a su vez puso en el mismo nivel de los directores de las compañías a los CISOs, a los directores o gerentes de seguridad. ¿Y qué es ponerlos en el mismo nivel? En el mismo nivel de penalización. Como ustedes saben, los directores de compañía, por cuestiones de mala praxis, tienen un seguro que los protege sobre este tipo de penalidades. Y en este caso, para los CISOs están pensando hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la SEC puso como penalidad dentro de su regulación que el CISO, frente a un ciberataque que perjudique materialmente a la compañía, no solamente va a tener perjuicios penales, sino que responde con sus bienes y además no puede volver a trabajar más en ninguna otra compañía que cotice en Bolsa de Nueva York. Con lo cual, este tema se complicó bastante y es de efectivo cumplimiento desde diciembre del 2023. ¿Sí? Y acá la implicancia que hubo y por qué se llegó a esto, más allá del ataque tecnológico, tiene que ver con una penalidad por una falta o una mala comunicación de los riesgos de la compañía a la dirección y a los accionistas. Por eso se hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con cómo comunicar estos riesgos, cómo identificarlos, cómo hacer el tratamiento de riesgos y cómo es que se comunica a la dirección. Y acá un detalle nada más que me pareció interesante dejarles como, digamos, un tema de que yo estas cosas, no porque me estén haciendo una auditoría de estados contables, que se ve una parte de tecnología, pero muy circunscripta al ERP, estas cosas no se ven. O sea que si yo no agrego algún ciclo de auditoría, algún punto de control adicional, ya sea desde el punto de vista de control interno, o ya sea desde el punto de vista del monitoreo y control desde las áreas de tecnología o de ciberseguridad, estas cosas no se detectan, ¿sí? No nos descansemos en pensar de que porque me están haciendo una auditoría de estados contables, yo tengo resuelto esta cuestión porque están viendo algo de lo que está relacionado con tecnología. Esto simplemente como para que vean que, por un lado, en esta actualización que hizo la SEC en base al caso que les comentaba, la SEC también habla de arquitectura empresarial dentro de su regulación. Y esto lo ve dentro de su programa a nivel de dirección de agencia y apoyo administrativo a las organizaciones. O sea, la SEC ya está poniendo este tema en sí, como les comentaba antes, en relación al entendimiento del gobierno corporativo y el gobierno de la tecnología como una necesidad de las organizaciones desde el punto de vista de arquitectura empresarial. Y a su vez, el presidente de la SEC ya nos está hablando de la materialidad de los riesgos de ciberseguridad y los está poniendo al nivel de otro tipo de riesgos empresarios y operativos que se venían tratando históricamente, digamos, ¿no? Y si ven en el documento que les comparto a partir de la indicación que doy como fuente, también van a ver a lo largo de todo el documento, el presidente de la SEC habla mucho de la resiliencia organizacional. Y como habrán visto en lo largo de la presentación, es una necesidad que tienen las compañías de establecer una metodología ¿para qué? Para poder asegurar transparencia y responsabilidad frente a la materialidad de los temas de ciberseguridad, ¿sí? O sea, hay, digamos, en todo esto una gran importancia en donde, acá esto para que ustedes lo tomen como ejemplo, nosotros diseñamos una forma a partir de la cual poder resolver este tema, que es parte de lo que venimos charlando, y tiene que ver con una revisión de objetivos
tecnológicos y de ciberseguridad relacionados con los objetivos del negocio. ¿Cómo eso lo identifico? Le identifico cuáles son los riesgos asociados, no solamente desde el punto de vista corporativo, sino también los riesgos de ciberseguridad, y a ambos los voy a medir con el mismo nivel de impacto, ¿sí? Para poder tener un mapa único relacionado con riesgos corporativos y riesgos de ciberseguridad, a partir de los cuales auditoría interna, desde su rol y facultad de control interno, va a establecer cuáles son los controles necesarios de cumplimiento en esto, ¿no? Y obviamente esta información, a partir inclusive de la identificación de riesgos, no solamente con lo que pasa en mi compañía, sino también tomando como un framework, yo puse acá unos ejemplos, digamos, relacionados con unos estándares. Mitre ATT es uno, la NIST 853 es otro, en donde se identifican riesgos de tecnología y ciberseguridad mapeado, digamos, de alguna manera, o que me permite, en base a su información, mapearlo con riesgos corporativos. Y a partir de ahí, identificar cuáles son mis necesidades respecto de planes de respuesta, cómo tratar los riesgos, y también de qué necesidades de actualización tengo de planes de respuesta para el caso de la contingencia, digamos, ¿no? Y esto es lo que me permite revisar mi proceso de continuidad y resiliencia. Todo esto, como de alguna manera lleva adelante, digamos, los registros y traduce, digamos, todo esto que yo les comenté en registros, en informes que después deben presentarse en forma anual a la SEC, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, o si no, digamos, puedo llegar a generar los informes a presentar en el directorio, ¿sí? De cómo va evolucionando esto y que después se presenta a los accionistas, en donde estoy identificando acá cuáles serían las instancias. Me permite diseñar un programa de protección al negocio que obviamente me va a ayudar desde la gestión a minimizar estos riesgos que tiene normalmente el CISO en función de estos temas, y a facilitar la necesidad que tiene la dirección de analizar digamos, cada uno de los riesgos, que, como les decía, si yo tengo distintos riesgos, ya sea de negocio o tecnológico, con distintos niveles de probabilidad y distintos, a partir de distintos tipos de amenazas en sí, si yo a esto lo mido por un mismo nivel de impacto, me va a permitir, primero, un mejor entendimiento de parte de la dirección de los riesgos tecnológicos en particular, y me va a permitir poder establecer planes de respuesta únicos, ¿sí? en relación a cada uno de los riesgos en general, que se alinean a los procesos de negocio. Esto, a su vez, obviamente, tengo que ver, y hablábamos del balance que debo de tener para poder implementar los controles, ¿sí? Esto hay que hacer una inversión, y por eso se habla, y el modelo que yo tomé para poder darles el ejemplo de cómo podría llegar a balancear mi presupuesto, digamos, mi inversión en aseguramiento, tomé lo que es la 27016. La 27016 es la ISO, el estándar ISO que habla de economía de la seguridad, ¿sí? En donde yo, una de las primeras cosas que tengo que poder identificar, y esto lo utilizo mucho para la gente de tecnología, para ayudarlo a acercarse al negocio y a entender al negocio, de cómo explicarle, digamos, qué inversión es necesaria, ¿no? Lo que yo tengo como entradas de fuentes de información a esto es mi gestión en sí de la seguridad, ¿sí? Por eso menciono la ISO 27001, mi gestión de riesgos y mi gestión de incidentes. Yo veo las cosas particulares que tiene la compañía para poder, sobre todo, definir los niveles de probabilidad en relación al riesgo. Por eso uso la 27005 y la 27035. Y por el otro lado, algo que siempre cuesta mucho es el hecho de cómo monetizar no solamente el nivel de impacto, sino también
cuánto valen los datos, cuánto valen los activos de información de la compañía. Y eso, primero, para poder hacerlo más fácil, en lugar de tomar un número específico o de tratar de buscar un número específico, lo podría llegar a hacer por rangos de valor. Y por el otro lado, tengan en cuenta que esa información que yo relevo en los VIA cuando construyo un BCP o un DRP, digamos, ¿no? En donde el negocio me está diciendo cuáles son los niveles de impacto frente a una contingencia. Entonces, yo podría llegar a tomar esa información, ¿sí?, para poder ver de cómo ir dándole un valor a los riesgos y con esto poder llegar a analizar qué nivel de inversión aplicar para proteger esos activos. La 27016 me habla de una cuenta bastante sencilla que tiene que ver con la cantidad esperada de dinero que uno pretende o espera perder en el caso de que se materialice algún riesgo, por la medida de la probabilidad de ocurrencia que tenga ese riesgo. De alguna manera, con esto lo que podría llegar a tener, de la misma manera que manejo riesgo bruto y riesgo residual, podría llegar a tener un valor de inversión bruta, ¿sí? Pero no termina de ser el número, porque yo en realidad no lo estoy llevando a la expectativa real de riesgo que tiene el negocio. Para eso hay dos contadores que se llaman Gordon y Loeb, que fueron oportunamente en sus organizaciones dueños de datos, ¿sí? Eran los que estaban como responsables de sus áreas a nivel de clasificación del dato, etc. E hicieron una fórmula bastante piola en este sentido, en donde se fijaron cómo cuantificar de alguna manera el valor del activo. Tenían en cuenta, como les mencionaba recién, cuál es el factor de exposición que tenían esos datos en particular, y la probabilidad de un ataque y a su vez de que ese ataque tenga éxito, ¿sí? Pero le agregaron algo que tiene que ver con cuál debería de ser la cantidad esperada a invertir por la compañía para proteger sus activos. Y ahí es que sacaron más o menos un estimado en base a cómo se venía manejando la gestión de riesgos, que es un 37% de la pérdida que esperaban tener en función de la materialización de ese riesgo sobre el activo, digamos, ¿no? Y esto de alguna manera se puede llegar a ver como traducido en el apetito de riesgo de la organización. Entonces, de ahí la cuenta. Después se los comparto para que lo lean bien, pero si yo tengo un estimado de valor de $1 millón de mi activo, yo debería de estar invirtiendo en función de todo este análisis $44.000 en controles, digamos, ¿no? Que esos controles pueden llegar a ser controles automáticos, ¿sí? Yo hago un desarrollo para un script o una herramienta que me permita hacer un control automático o un control manual a partir de lo que es control interno, etc. Esto mismo yo lo puedo trasladar a los servicios tecnológicos, en donde yo sé cómo está diseñado un servicio tecnológico a partir de los servidores, la gente que opera, digamos, en tiempo esos servidores, si hay temas de software, etc. Ir viendo a partir de cada uno de los activos críticos niveles de porcentaje para poder aplicar un valor de inversión sobre controles sobre ese activo en particular. Esto traducido a algo que el negocio ve y espera en números, me lleva a poder llevar adelante este ROCI, ¿sí? Que es como un ROI, se le agrega la S por el tema de seguridad, en donde puedo ir teniendo discriminado mi contabilidad de cómo llevar adelante digamos, el proceso de inversión de los controles y a su vez poder armar un presupuesto más real, digamos, ¿no? Y que a su vez, como les decía, va a estar balanceado con el negocio en particular. El hacer esto me permite que a la dirección, como yo les mostraba en el Kaplan, yo le pueda mostrar
Objetivos estratégicos, lo que habíamos visto inicialmente en la charla, cómo lo tengo alineado con los distintos proyectos y las respuestas que voy a dar desde seguridad, desde tecnología, y cuáles van a ser las implicancias a nivel de medición, los indicadores, tanto de cuál es la función de medición que voy a estar teniendo en cuanto a lo que es seguridad, qué nivel de inversión y cuál es la valoración del impacto negativo que yo estoy cubriendo a la compañía en función de esta inversión. Y después ir presentando distintos tipos de informes en función de la frecuencia que requiera mi compañía. Y para hacer un resumen de esto, me permite llevar a la dirección un diagrama similar a este que les muestro, ¿no? En donde puedo ir viendo cómo va evolucionando en función de la inversión que hago, cómo evoluciona la protección de la compañía, ¿sí? Y de esta manera podría llegar a, desde el punto de vista comunicacional, a proteger a mi CISO y a la dirección en función de la información que voy a entregarle a los accionistas respecto de cómo estoy tratando los riesgos. Y en una forma adecuada, ¿no? Esto lo que quiere decir, y vuelvo con el tema de gobierno corporativo y gobierno tecnológico, es que de alguna manera, también metodológicamente, voy a terminar alineando todo lo que tiene que ver con las diferentes metas que propone la dirección. No solamente indicadores del negocio, ¿sí?, en donde aquellas metas identificadas y los indicadores me ayudan a su vez a otras gestiones, como lo que tiene que ver con el desarrollo de un vía para la continuidad de negocio, ¿sí?, el hecho de tener una valoración adecuada, sino que también me permite poder alinear indicadores de riesgos y ver cómo es que va progresando, en función de lo que comentábamos antes, el tratamiento de riesgos a lo largo del tiempo, y cómo eso, a su vez, va siendo controlado a partir de las metas de los controles. O sea, yo, con este ejercicio, de alguna manera voy a establecer un alineamiento de las distintas metas de la organización que me va a hacer que esto balancee, de alguna manera, a nivel de gobierno, no les digo en forma perfecta, pero de la mejor manera posible, ¿sí? Yo acá al costado les dejo algunos estándares que hacen a poder identificar indicadores y formas en las cuales implementar cada una de las cosas que estuvimos hablando. Por eso, en esto que estamos, y ya vamos a ir cerrando, en esto que hemos avanzado a lo largo de la charla, hay cosas que la dirección debe saber qué preguntar. Debe acercarse más a la tecnología, conociendo de tecnología, no necesariamente, pero sí tiene que entender que los riesgos de IT, los riesgos tecnológicos, también son riesgos estratégicos. No son riesgos específicamente o necesariamente únicamente de la gente de tecnología o de ciberseguridad. Nosotros somos responsables también de ese tema y de las cosas que decidimos en el uso de la tecnología. Y también respecto de cómo aplica a nivel de riesgos la ciberseguridad en la necesidad de cumplimiento de las distintas leyes, etc. Y también las áreas tecnológicas tienen que ver de cómo se acercan al negocio. Por eso esta última parte de la charla, que más allá de mostrarnos cómo la dirección puede ver traducido en números el plan de tecnología de mi gerente o de mi director de tecnología, sino que también la gente de tecnología lo utilice como una herramienta de traducción de necesidad hacia el negocio, porque el negocio entiende números, ¿sí? No entiende de qué modelo de firewall es el que yo voy a estar aplicando. Entonces también, bueno, hoy cuando elijo un CISO para una compañía, lo que busco es que tenga esto, ¿no? Estas habilidades blandas y este conocimiento del negocio, independientemente del conocimiento técnico. Porque hoy el CISO tecnológico prácticamente digamos, dependiendo del nivel de madurez de la compañía, no me termina de completar la necesidad que hoy tiene el negocio respecto de qué. Respecto de entender, al igual que la dirección,
Los riesgos de ciberseguridad y los riesgos tecnológicos no tienen que ver con un parche que yo le pongo a un software o a un hardware en su mejora, etcétera, sino que tiene que ver con todo el contexto de la organización. Desde la cultura de la gente, desde los temas regulatorios, de cumplimiento, desde los clientes, cuáles son los compromisos que tiene la organización desde el punto de vista contractual para la entrega de productos y servicios a sus clientes. Si yo no tomo una buena decisión en cómo estoy manejando internamente la parte productiva, posiblemente esté afectando, si ocurre algún tipo de riesgo, de cómo le voy a entregar en tiempo y forma y calidad mis servicios y productos a un cliente en particular. Entonces, hace falta, digamos, en general, este tipo de entendimiento, ¿no? Así que bueno, les pido disculpas, me excedí 15 minutos, espero que no les haya resultado demasiado pesado. Y desde ya les agradezco la atención que me brindaron y el tiempo en el que me acompañaron. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren hacer un comentario, de repente por ahí a nivel de experiencia, o si quieren aportar algo a partir de lo que estuvimos hablando. Hola Fabián, ¿cómo estás? Salió todo bárbaro, la verdad. Muy bueno todo. Si te parece, vamos cerrando y cualquier cosa, si hay consultas después te las podemos pasar. Sí, yo ya había comentado eso, Flor. Así que... Si te parece, por alguna cosa lo dejamos grabado. Sí. Por si alguien te quiere escribir, por alguna consulta. Totalmente. Yo ahí después les decía también que compartimos la presentación. Yo te voy a pasar en PDF la presentación y también un documento que mencioné respecto de incidentes que ocurrieron en Argentina de ciberseguridad en estos últimos años. Dale, perfecto, obvio, lo dejamos todo guardado en la plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bárbaro, abrazo grande. Gracias a todos por estar, chau, chau.